Bienvenidos a Voces Neurodivergentes, más allá del diagnóstico. Hoy vamos a contar historias aisladas que hoy en día nos damos cuenta que era por alguna neurodivergencia no identificada, o sea, que hoy en día tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué actué así? ¿Por qué yo era así? ¿Por qué pasó lo que pasó? Hoy en día, que ya conocemos este mundo, todas esas historias han cobrado algún sentido. Así que, no sé si quieres empezar. Bueno, una de las cosas que yo me di cuenta, yo no soy tan hipersensible para casi nada, pero lo que sí me di cuenta es que me da asco lavar trastes. O sea, yo ya me caché que estoy lavando trastes y de repente tengo cara así de asco. Incluso a veces bañarme también. O sea, porque yo me cacho, no lo estoy pensando, pero pongo cara de asco. O sea, ¿por qué? Si soy yo. Pero bueno, sí soy muy asquienta, pero creo que tiene que ver con eso. Sí, igual con mis papás estábamos platicando hace unos días y caímos en cuenta de que mi lío cuando yo era bebé también era sensorial, porque me dice mi hija, me dice, ahora caemos en cuenta, cuando te llevábamos a la iglesia te la pasabas llorando y gritando todo el servicio, me dice, pero ahora era porque seguramente escuchabas mucho. Igual me dice, si íbamos a un restaurante llorabas y gritabas todo el tiempo hasta que te teníamos que sacar, o sea, era así como bien imposible ir conmigo a cualquier lugar porque yo en todos los lugares lloraba. Igual me cuentan mis tías que la primera vez que me subieron a una camioneta, dice que cuando me subieron y yo vi la gente, empecé a pegar de gritos como si yo hubiera visto a saber quién o saber qué cosa. Igual la primera vez que me llevaron al lago de Atitlán y me pusieron, eso también lo cuenta Judith Amón en cuando llevó a su niña por primera vez al mar, pero dice que cuando a mí me pusieron frente al lago, yo igual empecé a gritar. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad hace que uno, creo que ya lo expliqué en un video, pero dice que es como que uno tuviera un colador en la cabeza donde van entrando los estímulos. Pero entonces cuando hay una hipersensibilidad, es como que el colador que está en la cabeza tiene hoyos más grandes. Entonces todo entra más. Entonces cuando hay una hipersensibilidad, todo se percibe más grande. Entonces para mí el lago era una inmensidad que no para cualquiera es igual, pues, ¿verdad? Igual en la iglesia, igual los sonidos de los restaurantes. Y ahora yo también ya he caído en cuenta porque a veces me irrito tan fácil. O sea, estoy en un ambiente donde hay mucha bulla y yo me empiezo a desesperar, a cansar, yo ya no quiero estar aquí. O me pasa también que se me apaga el cerebro, ya no puedo hablar. O me pasa que me pongo de mal humor y ya no puedo pensar. Nos pasa, que cabal te comenté cuando salimos del colegio. Salimos del colegio y como cuando recogemos a los nenes bajan las ventanas para saludar al guardián. Entonces cuando salimos del colegio van las ventanas abajo. Entonces van las ventanas abajo, está el ruido de los carros, las bocinas, más que mamá ponía una canción, entonces está la canción, está el sonido de afuera y están los 3 niños hablando al mismo tiempo. Entonces ya me di cuenta que todos nos alteramos, no soy solo yo, porque entonces llegamos a casa y ya venimos todos alterados, pero era porque veníamos en un relajo de sonidos que nos alteró. Entonces, como ahora que ya me di cuenta, el último día que los fui a traer fue así como, no, mis amores, vamos a cerrar las ventanas y nos vamos a ir en silencio un ratito. Y entonces llegamos todos mejor a casa. Sí, con ese sobreestímulo también me di cuenta yo siento que tengo bastante tolerancia para los estímulos, si hay un momento donde se me acaba, pero ya lo identifiqué. Por ejemplo, el año pasado tuvimos campamento de jóvenes en la iglesia y yo me di cuenta que yo así, lo más que aguanto así de corrido, de sobreestímulo de un montón de cosas, son como 48 horas. Porque en el campamento anterior también me pasó. Llegamos viernes, nos quedamos ahí para sábado, nos quedamos ahí ya para regresar domingo en la tarde, pero yo para el domingo ya estaba así como, o sea, ya no quiero que nadie me hable. O sea, no es que me ponga de mal humor, sino ya es como, es un agotamiento que yo no puedo explicar. No es que ya me cayeron mal, no es que yo quiera dormir, no. Yo necesito como ya estar en mi casa, estar en silencio, ya como en mi ambiente, aunque yo ame a todos los que están ahí y disfruto el tiempo estar ahí porque de verdad lo disfruto, pero ese sobreestímulo de todo, de música, de actividades, de estar en contacto con un montón, o sea,
todo eso, mi sobreestímulo, o sea, lo máximo que aguanto son 48 horas y ya necesito como un tiempo de ya estar en mi casa, en silencio, y así ya me recupero y ya otra vez al día siguiente puedo seguir, por eso sí, por lo menos tengo resistencia, pero sí, el sobreestímulo, igual el sobreestímulo de centros comerciales, que también me agota un poco, me he dado cuenta, luces también, bueno, eso que te agota el ambiente, el ruido, así como dice Elizabeth, o estar entre gente, que tiene que ver con que eres neurodivergente. Y también cómo se maneja el sobreestímulo, porque cuando un niño es pequeño, el sobreestímulo no se va a manifestar igual que un adulto. En la mayoría de adultos, en lo que yo he visto, hablando desde mi experiencia, es así como, ya no quiero hablar, es un agotamiento mental, necesito silencio, necesito paz, pero en un niño, yo estaba leyendo un libro que habla de la integración sensorial, dice que cuando el cerebro recibe muchos estímulos y no sabe gestionarlos, es como cuando hay un tráfico y no hay un semáforo, digamos. Entonces vienen los carros de todas las vías, no hay un semáforo, no hay un policía. Entonces es como que el cerebro no sabe procesarlo y en el caso de los niños, en su mayoría, lo que el cerebro hace es ponerlos en movimiento. Entonces, cuando hay un sobreestímulo en los niños, puede que se irriten o que empiecen en un movimiento que uno dice, pero este niño, ¿qué pasa? O sea, yo le di como que le dieras tú una recarga de azúcar o como que le dieras un Red Bull, que así como, pero yo necesito que este niño pare, ¿qué está pasando? Justo lo acabamos de descubrir con mi hermana, con mis hijos en la iglesia. En el área de niños les dan una refacción, que son galletas dulces y un juguito de caja. Pero yo me había dado cuenta que si se toman el juguito de caja, salen que corren y corren y se pelean y gritan y, o sea, es así, mucho estímulo. Entonces, ya de varias semanas para atrás, por favor, no les den juguito de caja. La galleta está bien, pero el juguito no, porque al salir cuesta mucho gestionarlos. Pero entonces ya van como 3 o 4 semanas, ¿verdad? Más o menos, que salen como que se hubieran tomado el jugo. Igual. Entonces así como, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Igual hasta la chiquita, que la chiquita no se fue al área de niños, no le dieron la galleta dulce y aún así sale así como, pero ¿qué está pasando? Caímos en cuenta con mi hermana, ella aprendió esta semana, que es el sonido. El sonido es tal el que reciben, que es eso que yo menciono que dice el libro, que el cerebro no está logrando gestionar ese estímulo. Entonces, como no está logrando gestionar ese estímulo, llegamos a la alabanza, el sonido es un poco alto, más ellos que oyen más, y luego se van al área de niños. Entonces, primero reciben el estímulo del sonido alto, luego van al área de niños, donde hay más niños y jugamos y cantamos. Entonces, cuando salen todo ese estímulo, el cerebro no lo está procesando. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a correr en la iglesia, se empiezan a empujar, se empiezan a jalar unos a otros, la chiquita empieza a eruñar, a pegar, así como, ¿pero qué pasa? Pero ahora ya entendimos. Esta semana por fin lo entendimos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, yo sí ya les avisé. Mis amores, a partir del siguiente domingo vamos a ir a la iglesia con los cascos reductores de sonido. Si no se quieren poner los cascos, nos ponemos tapones, pero los vamos a utilizar para salir bien de la iglesia. Porque entonces, ¿qué pasa? Entra en una crisis familiar. Porque entonces vienen aquí y entonces no los logramos que se calmen, más que a eso empiezan a pelearse, empiezan a empujarse, se lastima. Entonces es como, o sea, se vuelve así como una crisis terrible. Una bola de nieve. Sí, que pudiéramos evitar, que ahora vamos a poder evitar, pues sabiendo qué es lo que lo detona. Y eso pasa en los neurodivergentes. Ahora, otra que quería mencionar, no sé cómo si tiene nombre, pero en los neurodivergentes a veces pasa que pasan repitiendo una frase o una palabra o frases de película, lo pasan repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora nosotros nos damos cuenta que sí éramos así, o sea, bueno, lo seguimos siendo. Por ejemplo, mi hermano cuando era chiquito, no sé de dónde le sacó un su sonido así como algo tipo así como pipiu, algo así. Y lo pasaba diciendo y diciendo, pero era así súper repetitivo a cada rato y de la nada, o sea, no había nada que dijeras, bueno, está jugando, ¿no? O sea, de la nada empezaba con su piplu, piplu, y lo repetí, lo repetí. Mi papá un tiempo, con un juguete, era la galleta de jengibre de Shrek, cuando le está interrogando Lord Farquaad, y le dice, no le digas nada, que le dice al espejo mágico,
había un juguetito que decía, no le digas nada. Mi papá se grabó esa frase y la decía cada rato. Y así en cualquier momento, a cualquier hora, no le digas nada, dale. Eso también es de neurodivergentes. Nosotras nos pasaba con, bueno, a mí con canciones. Ahorita no me acuerdo cuál, pero yo recuerdo hace poco que mi hermano me dijo, ay, Rocío, ya cállate, canta la canción completa porque agarramos un pedacito, lo repetimos y lo repetimos. Con la canción también te pasaba. Sí, me pasó justamente, eso se llama ecolalias, son ecolalias, ese es el nombre, justamente también recordándome, y es eso, o sea, no es que estás cantando toda la canción, es una parte de la canción que estás repite, repite, repite. Me pasó con una canción, no sé si ustedes la han oído, que se llamaba Será de Dios, que es de Rewey, de Rebelde Way, entonces yo me la pasé, será de Dios. Y yo me acuerdo que un día mi tía ya estaba cansada y me dijo, ay, nena, sí será de Dios, pero ya, así como, cállate. Sí, cabal. Porque es repetir, 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 repetir. Ya me acordé, era con una que me acuerdo que me agarró, fue con una de Big Time Rush X, me acuerdo porque ese pedacito que cantaba era Any Kind of Guy You Want, o sea, cualquier tipo de chico que quieras. Pero yo la cantaba cada rato, Any Kind of Guy You Want, y como se oía como Any Kind, mi tía que se llama Erika creía que ella le estaba llamando. Me decía, nena, deja de cantar porque siento que me estás llamando a mí, porque era así que lo repetía y solo ese pedacito, nunca completo. Pero yo creo que las ecolalias solo eran en el autismo. No, pasan en las neurodivergencias, pueden pasar las ecolalias, también en el TDA pasa. Bueno, entonces esta es otra de las señales que ahora lo vemos ya con información. Si de repente te pasa lo mismo, seguramente eres neurodivergente. En uno de los videos anteriores contamos un poco acerca del masking, contaba Rocío, ¿verdad? Que ella terminaba los exámenes antes y no los entregaba porque, o sea, si todos se tardaban tanto, quizá yo lo respondí mal, ¿qué pasa? Que yo terminé antes. Y recordé que a mí me pasaba lo mismo. O sea, yo terminaba el examen antes, pero como nadie se había levantado, era así como, qué vergüenza ir a entregar el examen antes. ¿O será que me equivoqué? Entonces yo lo que hacía, mientras miraba que los demás terminaban, era que como los exámenes los hacía a lápiz, borraba todas las respuestas y las volvía a escribir. Porque entonces encima decía yo, si me miran que no estoy haciendo nada, también qué rara. Entonces, si yo miraba que no habían terminado, borraba todo el examen y volvía a escribir todas las respuestas. Y si otra vez seguía sin terminar, me ponía a hacer dibujitos en el examen y después los borraba con tal de como pasar ese tiempo y que vieran que yo sí efectivamente estaba haciendo algo, porque no era solo terminar, sino hacer algo, porque también qué raro que me miren que no hago nada. Pero es algo que pues hasta ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Que era un masking. Sí, porque digamos ahí la neurodivergencia se manifiesta en que comprendes rápido, respondes rápido, estás seguro, o sea, todo lo haces un poco más rápido, muy común de las altas capacidades. Entonces, bueno, eso también es muy de neurodivergentes. La verdad es que me pasaba también que yo nunca me creí inteligente, nunca. O sea, en el cuadro de honor, si ustedes me preguntan, yo no salí, tal vez una vez en toda mi vida escolar. Entonces, yo nunca me sentí nadie inteligente, incluso cuando llegué a la U, me pasaba que siempre cuando decían la lista, pero refiriéndose a la lista de asistencia, pero entonces mis compañeros de la universidad cuando decían la lista, ahí está, y me señalaban a mí. Y yo así como, y yo de veras, nunca me sentía así como, o sea, yo me sentía, pues nunca así como, ay, qué lista, sino así como normal estudiando, ¿verdad? Entonces uno aprende como a enmascarar, como a no querer sobresalir, porque entonces, ¿qué van a decir de mí, verdad? Me voy a sentir rechazada otra vez. Eso es, a la final, todo es el miedo al rechazo. O sea, yo no quiero sentirme rechazada otra vez. Sí, pero eso también es parte de, o sea, las señales es que de repente estás entendiendo más rápido, estás haciendo los trabajos más rápido, comprendes conceptos complejos más rápido al grupo que te está rodeando. Entonces de repente siempre estás sobresaliendo y ya estás entendiendo y siguen explicando a otro que no, entonces uno dice, mejor me quedo así, o sea, pero eso también tiene que ver con la neurodivergencia a veces, como ir un paso más adelante que el grupo que tienes alrededor. Y las personas, eso creo que no lo mencionamos en el video del masking, pero las que tienden a hacer un mayor masking son las mujeres. O sea, hay mujeres que no tienen un diagnóstico o quizá tienen 15 diagnósticos aislados y resulta que era una neurodivergencia. Ya tienen diagnóstico de ansiedad, de depresión, de trastornos alimenticios y cuando tú los juntas,
resulta que era una neurodivergencia, o sea, era una neurodivergencia con un masking impecable, o sea, porque las mujeres tienen esa capacidad, tienen esa como capacidad de camuflarse. Entonces, por eso mismo son como más propensas a la depresión, a trastornos de ansiedad. No digo que los hombres no, pero las mujeres tienen como esa mayor capacidad. Por eso incluso por muchos años se pensó y se creía que el autismo se daba solo en niños, porque los niños tienden a ser como más disruptivos, digamos, en cualquier neurodivergencia, en el TDA también. Pero las niñas, como aprenden a hacer ese masking, entonces es como más difícil detectarlas que a un niño. Ahora ya se sabe que, por ejemplo, el autismo también se da en mujeres, porque antes se creía que era solo niños, literalmente solo en niños hay autismo. Ahora se sabe que no, que también hay en niñas. Todavía hay muy poca información por lo mismo, porque entonces el masking hace que pareciera que no tienen nada, pero es como igual otra vez, ¿verdad? O sea, quitarme mi identidad para ser como todos los demás. Y que la mayoría de estudios que se han hecho en el caso del autismo ha sido en varones. Entonces casi no hay estudios en mujeres por lo mismo, porque entonces no es algo así como que se note a simple vista algo diferente en su entorno o en su comportamiento o en su habla, porque la mujer tiende a ser un poco más. Y pasa también en el TDAH, porque sí. si yo me pongo como a ver en general, la mayoría de personas que yo he escuchado que tienen un niño con TDAH es eso, un niño, no una niña. O sea, en su mayoría casi siempre van a haber más diagnósticos de varones que de niñas y en general. Sí. Porque hasta ahorita, si ustedes me preguntan niños con diagnóstico, o sea, tal vez yo veré un 80% de niños con diagnóstico y quizá un 20 o quizá un 10% de niñas con un diagnóstico, por lo mismo, por el masking que mantienen. Bueno, eso es enriqueciendo un poquito esa parte, pero queremos seguir un par de señales más acerca de cómo nosotros ahora vemos luz en que la razón era ser neurodivergente. Y otra de las cosas que hemos visto, yo creo que esto, bueno, ni modo, si toda la familia neurodivergente va a estar en la mayoría, pero es las verdades sin filtro. Y eso desde, bueno, yo lo tenía más, vos no sé qué tanto, Andrés no sé qué tanto. Yo aprendí mi masking a edad temprana. Las verdades sin filtro es así como decir lo que piensas y la intención no es herir. O sea, uno literal, o sea, dice lo que piensa, pero no estás pensando en que yo quiero herir a esta persona o quiero que se sienta mal, no. O sea, a mí me pasó 2 veces, yo la verdad es que no me acuerdo que lo haya hecho, pero bueno, lo cuentan, o tal vez sí, de una sí me acuerdo. Es que lo de la prima de cada amiga, la verdad es que sí ni me acuerdo. Es que sí, era como, sí, o sea, ella decía su opinión, nunca con el afán de te voy a hacer sentir mal, sino solo es mi opinión, ¿va? Porque eso que dice de la prima, yo sí me acuerdo que, no me acuerdo, me imagino que ella nos tuvo que haber contado porque estaba en una reunión con sus amigas y creo que se enojó su amiga con ella, si no estoy mal, porque había una prima de su amiga ahí y ella llegó con su amiga a decirle, mira, perdona, sin ofender, creo que decía ella, sin ofender, mira, te lo digo sin ofender, pero tu prima que chute. Y su amiga así bien ofendida, ¿va? Porque era su prima. Y para ella así como normal, pues yo solo, o sea, no lo miro mal, solo te estoy diciendo que tu prima es chute. Bueno, el que sí me acuerdo, ese sí creo que me acuerdo, es mi amiga de la primaria. Llegó su mamá a la clase, no sé ni para qué llegó, la verdad. Llevaba un vestido, yo creo que ese sí me acuerdo porque sí tengo la noción del vestido de la señora. Y yo le dije, tu mamá se ve más gorda con vestido. O sea, pero, ay, no, qué pena me da. Pero, o sea, esa era mi realidad. Pues yo la miraba más gorda con vestido, pero no la había visto con pantalones y miraba más delgada. Pero, o sea, ese tipo de verdades sin filtro es muy neurodivergente. ¿Y qué pasa? Que conforme vamos creciendo, empezamos un masking donde entonces ya no decimos lo que pensamos. O sea, ahora siento yo que yo sí digo lo que pienso cuando yo me siento en un grupo muy segura de ser yo al 100%, de decir lo que pienso como lo pienso. Y no es igual con intención de herir a nadie ni nada. Porque cuando yo estoy en ambientes donde yo no me siento segura de ser yo, o sea, yo puedo pensar algo, pero no lo digo. No lo voy a decir. Estoy en desacuerdo, no te lo voy a decir. Y no quiere decir que cuando lo diga con una mala actitud o lo diga enojada o lo diga... No, o sea, solo digo lo que pienso, pero
he aprendido como a esta parte, porque yo sé que hay gente que también, eso también lo he aprendido como a, pues no hacer sentir mal a la gente que se puede ofender y así, bueno, pero, por ejemplo, cuando estamos la familia, o sea, todas nuestras verdades son así, sin filtro, o sea, y con mucha lógica. Es como ver, por ejemplo, en Big Bang Theory, ver a Sheldon Cooper, que él dice muchas cosas que piensa, como piensa, a veces no, o sea, no son mentira, o sea, es la realidad. Y uno ahí en la serie uno se ríe, pero un neurodivergente a veces así es. O sea, no lo está diciendo en mal plan, no, a veces, o sea, es la realidad. Yo creo que de la Tini te había mencionado hace poco que algo dijo. Yo te dije, no, no dice nada que no sea cierto, pero no recuerdo cuál fue. Algo fue, pero o sea, yo digo es su lógica y tiene razón, no está diciendo nada, nada que no sea cierto. O sea, esas verdades sin filtro es muy de neurodivergentes. Claro, no agarrarlo, porque hay gente que sí ha agarrado como, ay, como yo tengo autismo, te voy a decir cualquier cosa y qué me importa si te sentís mal o no. Pero entonces creo que también entra con la intención, o sea, la intención con la que dicen las cosas, porque a veces sí son verdades y uno se las toma así como, ah, la gran, pero ¿por qué me lo decís así? Pero cuando uno lo mira fríamente, es una verdad. Claro, uno con el tiempo también va aprendiendo como a ser asertivo y a saber decir las cosas sin lastimar a los demás, pero siempre siendo tú mismo, o sea, decir tú lo que piensas, siendo asertivo de manera de que yo no te quiero herir, solo quiero que sepas mi opinión, ¿verdad? Pero sí, ella también es muy, o sea, sí, la verdad que dice cosas que son... Y es que creo que a veces viene de la lógica, porque por ejemplo, ¿te acuerdas? Tenemos unos tíos, son esposos, ahorita me acordé de esto, porque a veces creo que solo es la lógica, que respondemos inmediatamente por nuestra lógica, pero no es que estemos haciendo nada como con mala intención, tal como decía Alicia, porque mi tío contándonos, esto así en forma de gracia, ¿verdad? Pero que le escribe a mi tía un mensaje y le dice, van a poner BI aquí, donde él trabaja, creo yo. Y entonces viene mi tía y le responde, ¿y qué? Y entonces era risa porque él así como que le vale madres, ¿va? Pero ella así como, pero es que yo en serio, o sea, era así como que, o sea, ¿y qué? ¿Y en qué nos beneficia? Entonces, ese tipo de cosas que a veces es simple lógica, que queremos responder o respondemos así, digamos, a la primera, porque nada más estamos usando nuestra lógica y no muchas personas se lo toman a bien. Pero un neurodivergente lo va a usar como una reacción de, o sea, es mi lógica y eso te respondo porque es lo primero que pienso. Y hablando de eso, cabal me recordé, lo que la Andrea me recordó, que entonces a veces también parecen como altaneros o como respondones, porque entonces cabal nos acordamos de una anécdota de Rocío también, que cuando estaba ella comiendo, no recuerdo con quién, pero entonces alguien le dijo, no, pero es que terminate ese plato, ella no quería comer, entonces terminate ese plato porque hay niños en África que no comen. Y entonces su respuesta fue, pero me coma yo o no el plato, los niños de África no van a comer. Y o sea, es cierto, o sea, si ella no se come la comida, los niños en África igual no van a comer. O sea, no tiene sentido lo que decimos, o sea, el sentido era no desperdiciar la comida y está bien, o sea, no hay que desperdiciar la comida. Pero ¿qué sentido tiene? Que comételo porque hay niños que no comen. Ajá, pero yo me lo como o no, los niños no van a comer. Entonces, como esas cosas sin filtro que hasta dice uno, pero esta qué contestona, pues, ¿va? O sea, qué respondona que es, va. Entonces, hay muchas cosas así que con la lógica es que uno responde. Sí, pero eso es muy de neurodivergente. Miren, otra de las cosas que siempre nos ha costado a nosotros, y creo que en general como familia, neurodivergente, es la interacción social. O sea, nosotros cuando nos preguntan, justamente nos pasó que alguien nos está haciendo una entrevista y nos dice, ¿cómo es la charla coloquial? Y nosotros así como, pues, ¿cómo así? Porque ni siquiera nosotros sabemos tener una charla coloquial aún entre nosotros. Entonces, así como nos cuesta mucho esa parte de hablar de cualquier cosa, pues, ¿va? O sea, generalmente hablamos de un tema, pero así hablemos así de cualquier cosa X y vamos saltándonos, o sea, casi no nos pasa y aún a mí me cuesta mucho, o sea, con las personas en general, así como, y más con personas que no conozco, así de llevar una conversación así X, para mí es muy difícil, la verdad, sí me cuesta mucho llevar una conversación así fluida, como muchas personas que es así como bien natural. O sea, a mí me pasa aún que en entornos donde yo no conozco a alguien y no me siento cómoda,
hay veces que me entran como cuadros de mutismo. O sea, yo de veras de todo corazón quiero hablar, pero no puedo. Mi cerebro no logro que mi cerebro haga reaccionar mi boca. Y la gente cree que yo soy creída o de qué me la llevo, pero de veras me cuesta, como no tienen idea, hablar cuando yo no me siento, eh, cuando no, o No sea, estás segura. sí, y es en general, porque a veces aún en la familia, a veces pasa que todos están hablando y yo estoy callada, escuchando. No siempre, pero a veces me pasa. Entonces me pasa, en general me pasa. Sí, y no, bueno, no diría que a todos, a todos los neurodivergentes, porque hay neurodivergentes que he visto que no importa qué lugar lleguen, con quién, y se sueltan y hablan y todo. Pero hay otros que tal vez pudiera decir que en su mayoría, tal vez les cuesta esta parte más cuando es gente que no hay mucha relación o apenas estás conociendo. O sea, a mí me pasa igual. O sea, yo soy feliz hablando en público, feliz hablando en videos, pero hablando con personas nuevas o tratando de sacar plática para conocer a alguien, no, eso es, para mí es sufrido. O sea, y peor que me manden a hacerlo o que me digan, no, mira, deberías de hablarle un poquito más, ay, no me cae tan mal, porque a mí me cuesta porque es así como, ¿y de qué le hablo? O sea, es eso de, y a muchos neurodivergentes les pasa esto, de que ¿qué le hablo? Entonces mejor están en una reunión en silencio. Y uno pensaría que están incómodos y la verdad es que están de lo más fresh. Otra cosa, ya me acordé de otra señal de las neurodivergentes que estabas mencionando. Bañarse. A mí me da mucha pereza bañar. O sea, cada vez que yo pienso que me tengo que bañar, se hace como que, la gran, qué pereza. O sea, no me gusta bañarme. O sea, de verdad, no me gusta. O sea, lo hago porque de plano, pero es algo que, no, me da pereza. Me da pereza. Y eso pasa porque en el cerebro de, bueno, pues de las personas neurodivergentes, bañarse no es una tarea, sino implica muchas. O sea, muchas personas dicen, me voy a bañar y ya, pero para alguien así es así como, me tengo que bañar, eso quiere decir que tengo que entrar al baño, quitarme la ropa, entrar a la regadera, poner el agua, echarme shampoo, rinse, jabón, vestirme, o sea, es una de multitareas que es así como, ¡ala, qué pereza! No es me baño y ya, o sea, es todo lo que implica bañarme, o sea, mi cerebro lo divide en tantas tareas que para mí es abrumador hacerlo. Eso en algunos neurodivergentes pasa. Porque de hecho yo sí de niña, o sea, yo de niña sí a veces pasaba 3 días y bañarme porque me da pereza. O sea, a la fecha me sigue dando pereza, pero pues ahora ya lo hago más seguido. Ya cada 2. No. Sí, otra de las cosas que creo que también mencionaba en un congreso que yo estuve, habla que una de las primeras señales de una desintegración sensorial, que pasa también mucho en las neurodivergencias, es el sueño. Dice, cuando un niño no tiene un buen sueño desde pequeño, que se despierta, que llora o que llora mucho, generalmente, no siempre pueden haber otras causas, pero puede deberse a una desintegración sensorial. Yo justamente vi una publicación de una señora que decía, necesito ayuda, ya revisamos si el niño tiene cólicos, ya le cambiamos el pañal, o sea, hemos ido a varios especialistas y nadie nos ayuda para que el niño duerma. Y a mí me pasó con mis 2 hijos mayores y a mi mamá le pasó conmigo que mi mamá decía, mija, es que tú no dormías en la noche. O sea, la primera vez que dormiste una noche, me dice, tenías 2 años y cuando con tu papá abrimos los ojos y vimos que estaba el sol, salimos corriendo a verte porque dijimos, esta niña se murió. Porque, o sea, era de despertarme y despertarme y despertarme todo el tiempo. Igual me pasaba a mí. Con la mediana llegó a despertarse casi 15 veces en la noche. O sea, el agotamiento que yo tenía era tal que un día me quedé dormida y me fui a chocar con el de enfrente. Porque ella no dormía bien. Entonces, cuando un niño no duerme bien, si tú ya descartaste muchas cosas, a veces el problema es a nivel sensorial. Que también es señal de neurodivergencia, pero bueno, tendría que crecer para diagnosticarlo. Para todo eso sensorial, la cuenta que les habíamos recomendado de Judith Amon en Instagram, ella es terapeuta en el neurodesarrollo, tiene muchos talleres para identificar precisamente ese tipo de desintegraciones sensoriales en los bebés. Y otra de las señales también de las desintegraciones sensoriales puede ser cuando un niño llora mucho o quiere mucho contacto. Es un niño de alta demanda, todo el tiempo quiere estar cargado, todo el tiempo quiere estar contigo, todo el tiempo te está buscando, se sienta en tus piernas, te abraza o llora por todo. Porque yo recuerdo que teníamos una prima y me pasa también con el mayor, que lloraba por todo y uno decía, pero, o sea, ¿por qué? O sea, llora por... Y miren, uno cae en el error de que dice, ay, pero es que este niño está llorando por nada. Y realmente no, o sea,
los niños lloran por algo, por una razón, que para uno sea una razón absurda, es diferente. Pero son niños que son muy sensibles, o sea, va a parecer que lloran así como empiezan a llorar porque el vaso que querían era el amarillo y tú le pusiste el azul. Van a llorar porque la playera se les arrugó aquí y ellos la querían lisa. Van a llorar porque se les enfrió la comida. Van a llorar porque tú les hiciste la pacha de 4 onzas y ellos querían 5. O sea, pareciera que van a llorar por todo, pero eso también indica un nivel de hipersensibilidad. O sea, cuando están llore, 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 llora. Aparte que hay lo que se llama, que eso lo vamos a tocar en otro video, la sobreexcitabilidad. Entonces, a veces cuando hay 2 neurodivergencias juntas, hay 2 en especial que cuando se juntan causan una sobreexcitabilidad emocional. Eso quiere decir que las emociones van a ser, o sea, haz de cuenta que las emociones van a estar aquí y la sobreexcitabilidad te lleva a niveles extremos. Entonces van a ser personas que quizá van a explotar por algo o personas que van a llorar por todo, que van a llorar de alegría, que van a llorar de felicidad, van a llorar de enojo o van a estar viendo una película y sale un perrito, por ejemplo, y van a llorar porque qué lindo el perrito y para uno es así como, o sea, ¿qué onda? Pues, ¿qué te pasa? Pero entonces, eso también es una señal, cuando es alguien con una sobreexcitabilidad, con las emociones así tan a flor de piel todo el tiempo, puede ser por algún tema sensorial o puede ser también por tema de alguna neurodivergencia. Otra que me acordé, yo creo que ya para ir terminando, porque hemos mencionado varias, es los movimientos para autorregularse. En muchas personas con autismo se puede ver movimientos. Aleteo. Aleteo, mueven o brincan o hacen ruidos con la boca. Tipo de, sí, dan vueltas también. Este tipo de movimientos es para ellos autorregularse, o sea, el sistema nervioso empieza como a soltar estos movimientos porque ellos están sintiendo algo. O sea, hay una emoción, puede ser mucha felicidad, puede ser aburrimiento, pues algo, y el cuerpo se está tratando de autorregular con ese tipo de movimientos. Sin embargo, no solo en las personas con autismo, o sea, por ejemplo, personas con TDAH, siempre hay movimiento. O sea, por ejemplo, son personas que si están sentadas, o no sé, viendo una conferencia, están haciendo así el pie. O se están moviendo todo el tiempo, o sea, tú los estás observando y de repente sí, cruzan la pierna, no sé qué, revisan algo, vuelven, cruzan otra vez, agarran el lapicero, se tocan la cabeza, o sea, no pueden estar quietas. O sea, ese tipo de movimientos o sonidos son de autorregulación. Yo lo identifiqué, aunque mi esposo tal vez a ver si me cree, pero él a veces hace ruidos de plano, saber que está sintiendo autorregularse él y de su estrés, a ver. Y me lo he cachado mucho en algunos movimientos cuando va manejando, que hay que meterse así en algo, en alguna vía o algo así, empieza. Y a mí me empieza a agarrar una ansiedad oír esos sus ruidos y la mayoría de veces le digo así como que hace silencio, pero trato de no callarlo porque digo algo está autorregulando o empieza como a matar así. Estamos en la mesa y está. Y ya de repente es así como que no sé, porque entonces a mí me causa ansiedad como estar escuchando esos ruidos o hace como, es que como es el ruido que hace como, no sé qué ruido hace con la boca, pero no sé, pero a mi hermano también ya le he hecho así como que, Alex, porque están esos ruiditos, pero ese tipo de cosas son como de autorregulación, aunque uno no los hace consciente. O sea, no es que yo diga, ay, ahorita voy a estar moviendo el pie, ahorita voy a estar moviendo. No, o sea, es como, no sé, te hace sentir bien. ¿Va? Por eso están los o los sentados, a veces mira si están sentados con las piernas así, o con las 2 piernas sobre la silla, o generalmente a veces la mayoría de personas no van a estar bien sentadas. O sea, todo el tiempo están así como en un sentado que dice uno así como, pero siéntate bien, o sea, por favor. Pero es una forma de autorregularse. Es una forma de autorregularse. Que es otra de las señales en las neurodivergencias. La última, hoy sí. Penúltima. La última, mi hermano de pequeño, les contamos en el video anterior que mi hermano fue diagnosticado con autismo nivel 1 el año pasado. Y esto nos ha traído bastante explicación, comprensión y también en él mismo, ¿verdad? De conocerse. Pero bueno, lo que voy es que cuando era pequeño, él no aguantaba que explotaran globos. O sea, de verdad no lo toleraba. O sea, en lugar donde hubiera globos, no. Bueno, sí, hasta la fecha no. O sea, era así como que siempre se tapaba los oídos. Y uno pensaba así como que, pero, o sea, qué exagerado, ¿va? O sea, es explotar un globo.
Pero en muchos neurodivergentes suele ser un poquito más común o se sabe un poquito más que es en las personas que tienen autismo. Sin embargo, no. Hay otras neurodivergencias que también son muy sensibles. Entonces, cuando hay personas que son muy sensibles a sus oídos, hay ruidos que no están tolerando, o mucho volumen de la música, o mucho volumen del micrófono donde está escuchando la conferencia, o globos explotados, o relajo así como de maracas y todo eso, y es así como que no, seguramente es alguien neurodivergente. Y también otra de las cosas que yo descubrí hace algunos años, a mí siempre me ha pasado que a veces me hablan y no entiendo. O sea, yo te estoy poniendo atención, te estoy escuchando, pero no te entiendo qué me estás diciendo. Incluso no se me olvida que cuando yo tenía 5 años, mi mamá me pagaba el bus para que me trajeran a casa. Ese primer día que veníamos de regreso, la maestra me decía, pues lo que yo escuchaba era, le decía, ¿qué? Y miren ustedes, yo de todo corazón le estaba poniendo atención a la maestra, pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. Y yo le decía, sí. Y bueno, para no hacerles la cansada, nunca me trajeron a mi casa, porque lo que me estaban preguntando es, ¿tú sos hermana de tal niña? Y yo les decía, sí. Y entonces ellos me querían ir a dejar a la casa de esa niña, y en la casa de esa niña no había nadie. Y me siguió pasando durante años, o sea, la gente me hablaba y yo, ¿qué? Y la gente, o sea, a una distancia así, o sea, yo sí escuchaba, pero no entendía. O a veces me pasaba también que, ¿qué? Pero entonces cuando me empezaban a repetir era como que mi cerebro entendía antes de que me lo repitieran. Era como cuando el wifi está lento, dirían ahora, y entonces cuesta en llegar. Me hicieron una audiometría porque yo decía, de plano no oigo. Resulta que en un oído oigo el doble de lo que la mayoría escucha. Entonces yo así como, qué raro, ¿va? Pero como yo me acostumbré, que esa es otra cosa que pasa, que uno se acostumbra como a, me pasan cosas raras. O sea, a los demás no le pasan, a mí me pasan cosas raras. Y ya me acostumbré a que me pasan cosas raras. Entonces yo me acostumbré así como, bueno, cosas raras que me pasan. Pues en TikTok me salió una señora que empieza a explicar eso. Resulta que se llama trastorno auditivo motor, que es como que hay una conexión lenta de oído a cerebro. Entonces, tu oído sí lo cacha, pero tu cerebro no lo interpreta o se tarda unos segundos más en interpretarlo. Entonces pasa que alguien te habla y tú a la primera, pero no es que no escuchaste, es que tu cerebro no lo entendió. Entonces en lo que la otra persona te lo va a repetir, tu cerebro lo entiende. Ahora sé, hasta donde he investigado, pasa mucho en el TDA o el TDAH. No sé si pasa en todas las neurodivergencias. No sé si pasa afuera de ellas, no lo he logrado descifrar porque realmente no me he ahondado en el tema, pero ahora sé que sí existe y sí pasa. Entonces a veces también nos pasa que decimos, me pasan cosas raras. O sea, llegamos a la conclusión de, me pasan cosas raras, porque a nadie más le pasan aparentemente. Y resulta que sí le pasan a alguien más, no a la mayoría, pero también a veces es alguna de esas señales. Aunque lo que también había escuchado es que en los de TDA o TDAH, es como que tienen mucho ruido mental, o sea, están pensando así como 1000 cosas al mismo tiempo y entre todo eso que está en su mente, porque el TDAH tiene eso que todo el tiempo está pim, 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 con un montón de ideas así, te está tratando de escuchar mientras tiene un montón de cosas al mismo tiempo como escuchándose él mismo en su cerebro, no sé, entonces les cuesta como entender qué es lo que les está diciendo o prestar atención porque hay 1000 cosas. Entonces también es muy de neurodivergentes. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te identificaste con alguna de estas, por favor déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver un video más. Te recuerdo que si no te has suscrito, suscríbete y comparte este video con más personas para que logremos informar sobre las neurodivergencias. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.